¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Carlos y en esta ocasión daremos continuación al curso de biología. Esta vez hablaremos de la célula. Específicamente vamos a ver cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. Así que sin más, comencemos a ver este tema de volada. La célula, como ya lo hemos dicho, es la unidad fundamental de la vida. Esto quiere decir que es la materia viva más pequeña que existe. Absolutamente todos los seres vivos están formados de ellas. Por ejemplo, tenemos este muro. Este muro está formado de muchísimas unidades que en este caso son los bloques o ladrillos. Ahora, de la misma manera, toda la materia viva está formada de células. Es decir, tanto animales como plantas están formadas de muchísimas, estamos hablando de millones de células que forman las estructuras de sus cuerpos. Así que no olvides esto, es impresionante la cantidad de células que se requieren para formar todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Además, no olvides por favor que todos los procesos vitales, o sea los procesos fisiológicos, se dan en las células, algo que ya vimos en la teoría celular. Muy bien, ahora en esta clase nos vamos a enfocar en la diferencia entre las células eucariotas y las células procariotas. Comencemos. Como lo acabo de decir, la célula se divide en dos, la célula procariota y la célula eucariota. Vamos a comenzar a entender estos dos términos. Primero, ¿qué significa procariota? Procariota es similar a decir precariota. Pre significa antes, cariota significa núcleo. Entonces, la palabra procariota significa antes del núcleo. ¿Qué significa esto? Significa que estas células no tienen un núcleo definido. Ahora, a diferencia de esto, la célula eucariota significa con núcleo definido. ¿Qué significa esto? Que este tipo de células sí tienen un núcleo perfectamente delimitado. Vamos a verlo para que quede más claro. Acá tenemos una célula procariota y una célula eucariota. Comencemos estudiando la célula eucariota. Lo primero que podemos apreciar es esta grande barrera que rodea a todos los organelos de la célula. Esta barrera se llama membrana plasmática y ya la vimos. ¿Qué dijimos? Que es una doble capa de fosfolípidos que se encarga de regular la entrada y salida de sustancias desde el interior de la célula hasta el exterior. ¿Qué más podemos apreciar? También podemos apreciar todos estos organelos o los órganos de la célula que están flotando. ¿En qué están flotando? Están flotando en un líquido gelatinoso llamado citoplasma. Ojo con esto, todo el líquido que se encuentra dentro de la célula y en el cual están flotando todos los órganos se llama citoplasma. Bien, ahí podemos apreciar algunos organelos como el aparato de Golgi, la mitocondria y por supuesto lo que nos importa ahora mismo, que es el organelo central, el núcleo. Acá lo tenemos. Ahora, ¿por qué decimos que la célula eucariota tiene un núcleo perfectamente delimitado? Vamos a ver por qué. Porque como pueden apreciar, tenemos aquí el núcleo y todo lo que está dentro de él está protegido por esta grande barrera o esta grande membrana. Esta capa se encarga de que todo lo que está dentro del núcleo no se revuelva con lo que está fuera de él. En este caso, ¿qué hay dentro del núcleo? ADN. Todo el material genético de la célula se encuentra dentro del núcleo. Entonces, ¿qué hace esta capa o esta membrana? Impide que lo que está dentro se revuelva con lo que está fuera. Por eso se dice que la célula eucariota tiene un núcleo perfectamente delimitado. Bien, es por ese motivo. También es importante mencionar que el ADN que se encuentra en la célula eucariota es ADN lineal. Bien, esto lo veremos un poco más adelante. Por último, no debes olvidar que la célula eucariota se encuentra en los organismos pluricelulares. ¿Qué es esto? Organismos que están formados por millones de células, por ejemplo, animales y plantas. Un animal o un ser humano está formado por millones de células eucariotas que forman las estructuras de su cuerpo. Esto no sucede con la célula procariota. La célula procariota solamente se encuentra en organismos unicelulares. ¿Qué es esto? Organismos que están formados por una sola célula.
¿Quiénes son estos? Bacterias y protozoarios. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que una célula procariota es prácticamente el cuerpo del organismo. Una bacteria es prácticamente una célula andante, por eso tienen esta extensión o esta cola llamada flagelo, que les permite desplazarse, moverse. Ahora, ¿qué es lo primero que podemos apreciar en este tipo de células? Podemos apreciar que tienen tres capas externas, aquí las podemos ver, están representadas con estos tres colores. Estas tres capas, ¿qué son? Vamos a ver esta imagen, ahí está. Tenemos la primera capa, que es la capa más externa, que es la cápsula. De ahí tenemos la pared celular y la membrana plasmática. Bien, vamos a comenzar a explicar cada una de estas capas rápidamente. Primero, la cápsula. La cápsula, como lo acabo de decir, es la capa más externa. Esta está formada por polisacáridos. Recuerda que un polisacárido es un tipo de carbohidrato, es decir, un tipo de azúcar. ¿Esta qué permite? Permite que la célula procariota pueda adherirse, pueda pegarse a las distintas superficies. Bien, así que no lo olvides. Ahora, la pared celular. La pared celular es una capa dura, una capa rígida que se encarga de rodear a los organelos de la célula y de esta manera los protege. Bien, así de sencillo. Por último, la membrana plasmática, como ya sabemos, es una bicapa de fosfolípidos que regulan la entrada y salida de sustancias desde el interior de la célula hacia el exterior. Es exactamente lo mismo que en la célula eucariota, la membrana plasmática no cambia, es una bicapa de fosfolípidos. Y esto es muy importante, ¿por qué? ¿Qué son los lípidos? Son grasas. Estamos diciendo que una bacteria, por ejemplo, tiene en su composición también una bicapa de fosfolípidos. Esto es una doble capa de grasas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos muchas bacterias en las manos y vamos y nos lavamos con jabón? ¿Tú qué crees que sucede? El jabón destruye la grasa, por lo tanto, al frotar jabón sobre nuestras manos, estamos degradando la bicapa de fosfolípidos de las bacterias, a tal punto que ésta colapsa. Entonces, cuando hacemos colapsar a la capa de fosfolípidos de una bacteria, ya no hay membrana plasmática, por lo tanto, ya no hay nada que sostenga al contenido interno de la célula. Por lo tanto, todo se comienza a desbordar y la célula muere. Bien, es por eso que siempre nos dicen lávate las manos con agua y jabón, porque el jabón se encarga de destruir la membrana plasmática de las bacterias y de esta manera las mata. Bien, yo esto te lo comparto únicamente para que te sea más fácil memorizar estos datos con respecto a la célula procariota. Entonces, ya vimos las tres capas, la cápsula, la pared celular y la membrana plasmática. Ahora, ¿qué más podemos apreciar? Podemos apreciar dentro de la célula procariota una vez más este líquido gelatinoso en el que se encuentran flotando todos los organelos. Este líquido, ¿cómo se llama? Citoplasma, exactamente. Claro, es importante resaltar que el término citoplasma incluye tanto a este líquido gelatinoso como a los organelos. Ambas cosas las engloba. Si tú te refieres únicamente al líquido gelatinoso, al puro líquido, entonces se llama citosol. Así que mucho cuidado, no vayas a confundir estos términos. Citoplasma engloba tanto al citosol como a los organelos. Citosol únicamente engloba al líquido gelatinoso. Ahora sí, lo que nos interesa, ¿qué estamos viendo aquí en el centro? Esto que se encuentra aquí es el nucleolo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la célula eucariota, no tenemos núcleo. ¿Qué significa esto? Que no tenemos una capa o una membrana delimitando o encerrando al nucleolo y al material genético. En este caso tenemos todo el ADN disperso en el citoplasma. Esto significa que todo el material genético se está revolviendo con el citoplasma, esto es, con el citosol y los organelos. Bien, entonces espero que se comprenda por qué decimos que la célula procariota no tiene un núcleo delimitado o definido. Por último, aprecia que en la célula procariota tenemos un solo cromosoma circular, es decir, ya no tenemos ADN lineal como en la célula eucariota, sino que aquí tenemos ADN circular, un solo cromosoma enrollado múltiples veces, como aquí puedes verlo. Excelente, espero que todo esto haya quedado claro. Ahora vamos a comenzar a ver las características a memorizar. La primera característica que ya vimos es que la célula procariota no tiene núcleo. Y ya está. La célula eucariota sí tiene un núcleo perfectamente delimitado. Número 2. ¿Qué tipo de organismos tienen células procariotas? Los organismos microscópicos. ¿Y cuáles son estos? Las bacterias y protozoarios.
Los organismos microscópicos como las bacterias y protozoarios son organismos unicelulares. Esto quiere decir que solamente tienen una sola célula. Hace un momento poníamos el ejemplo de que una bacteria es una célula procariota andante. Por eso tiene esas extremidades llamados flagelos que les permiten moverse y desplazarse. Por otra parte, ¿en qué organismos podemos encontrar células eucariotas? Efectivamente, en plantas y animales. Es por este motivo que la célula eucariota se divide en dos, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Tanto los animales como las plantas son organismos organismos pluricelulares. ¿Qué significa esto? Que están formados por muchísimas células, en este caso millones. Así que ten esto presente. Y por supuesto, es importante mencionar que existen diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. No son iguales. Y esto lo vamos a aclarar en el próximo video. Mientras tanto, no olvides lo siguiente. Los seres humanos y los animales están formados por millones de estas células eucariotas animales. De igual forma, todas las plantas están formadas de millones de células vegetales. Excelente. Ahora, ¿qué otra característica tenemos? La célula procariota tiene un tamaño que va de 1 a 10 micras. La célula eucariota tiene un tamaño que va de las 10 a las 100 micras. Esto significa que la célula procariota, a diferencia de la eucariota, es mucho más pequeña. ¿Qué más tenemos? Mencionamos también que la célula procariota tiene su ADN o su material genético disperso en el citoplasma. ¿Por qué? Porque no tiene núcleo. Aquí lo podemos ver una vez más. Como no hay núcleo, es decir, no hay una membrana o una capa que esconda, que proteja, que envuelva al ADN, este se encuentra disperso en el citoplasma. Así que es importante que lo recuerdes. Ahora, en el caso de la célula eucariota, ¿dónde tiene su ADN? Tiene su ADN contenido en el núcleo, efectivamente. Acá tenemos una célula eucariota, acá está el organelo central que es el núcleo, aquí lo vemos más a detalle, tenemos acá el nucleolo, acá todo el material genético y este se encuentra protegido y envuelto por toda esta capa o membrana. Bien, así que no lo olvides, la célula eucariota tiene su ADN en el núcleo. ¿Qué otra característica tenemos? Como mencionamos hace un rato, la célula procariota tiene únicamente un cromosoma circular, un cromosoma envuelto múltiples veces ahí disperso en el citoplasma. En cambio, y ojo con esto, la célula eucariota tiene 23 pares de cromosomas lineales, no circulares. Bien, ahora, si cada célula eucariota tiene 23 pares de cromosomas en su núcleo, ¿cuántos cromosomas tiene? 46, efectivamente. Cada célula eucariota tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas lineales. Lo repito, acá tenemos una célula eucariota, acá está su núcleo, acá podemos ver los cromosomas, en total tiene 23 pares de cromosomas que son 46 en total. Bien, en el caso de la célula procariota tenemos un solo cromosoma envuelto de manera circular en el citoplasma. Así que espero que quede claro. Por último, ¿cómo se reproduce una célula procariota? Ojo con esto, una célula procariota se divide o se reproduce por un proceso llamado fisión binaria, también recibe el nombre de bipartición. En el examen llegan a poner ambos nombres, así que memorízalos, fisión binaria o bipartición. ¿En qué consiste? La fisión binaria o la bipartición consiste en que la bacteria comienza a duplicar su material genético, un proceso conocido como replicación del ADN, y posteriormente comienza a dividirse de modo que de una bacteria obtenemos como resultado dos bacterias. Así que no lo olvides, las bacterias y protozoarios, que son células procariotas, se dividen por bipartición o fisión binaria. Ahora, ¿cómo se divide una célula eucariota? Se dividen por mitosis y meiosis. ¿Qué es esto? Es todo un proceso o toda una serie de pasos que tiene que seguir la célula para poder dividirse y obtener como resultado dos células hijas. Esto por supuesto es un tema aparte que tenemos que ver en los próximos videos, pero por ahora memoriza que la célula eucariota se divide por mitosis
y meiosis, a diferencia de la célula procariota que se divide por fisión binaria o bipartición. Excelente, muy bien, hemos terminado con esta clase. Yo espero que te haya gustado. Recuerda que esta clase solamente fue para ver la diferencia entre células procariotas y eucariotas. En la próxima clase veremos ahora sí la estructura y función de los organelos celulares, lo cual incluye la diferencia entre célula eucariota animal y vegetal. Si este video te gustó, no olvides comentarlo aquí abajo. No olvides suscribirte a este canal y ayudarlo a cumplir su meta. Nos vemos en la próxima clase, los quiero mucho y adiós.